Dios les bendiga, hermanos. El día de mañana tenemos nuestra reunión de líderes. Vamos a hablar de los líderes hoy, ¿verdad? Especialmente mañana a las 6 de la tarde. Y vamos a traer nuestros proyectos, ¿verdad? Vamos a sacar la lista. Y a más tardar el día miércoles en la noche y en las redes sociales vamos a poner ahí la lista de proyectos para que usted los pueda ver y se pueda unir a uno, ¿verdad? Acuérdese, el próximo sábado no se puede quedar en la casa. Vamos a ir a servir a nuestra comunidad. Amén, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar esta mañana con la ayuda de Dios, hermanos, el mensaje a Tiatira. ¿Se recuerdan que habíamos quedado pendientes con Tiatira? Y esta mujer que aparece ahí, ¿cómo se llama esa mujer, hermanos? Jezabel, ¿verdad? Vamos a hablar, ella va a ser nuestra ilustración principal de lo que estaba pasando en la iglesia. Vamos a terminar el mensaje Tiatira y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a hacer un mensaje en conclusión de toda la serie de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Un mensaje que va a envolver a las 7 iglesias y ver cómo Dios, hermanos, cómo nuestro Dios trata con las iglesias, cómo Dios está tratando con nosotros y cómo Dios quiere que nos proyectemos hacia el futuro como iglesia también. Pero vamos a leer los últimos versículos del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, la iglesia en Tiatira, del versículo 18 al 29. 18 al 29. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está cómo se presenta el Señor Jesucristo. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios por eso. Pero dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, dice, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Porque el problema tiene que ver con la autoridad aquí, con el liderazgo aquí en la iglesia esta. Y lo que significaba y simbolizaba esta mujer. Dice: le daré autoridad sobre las naciones. Necesitamos esa autoridad sobre las naciones para hacer la misión, hermano. Dice: y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Dice: así yo les voy a dar autoridad a ustedes. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los hermanos de Tiatira fueron elogiados por Dios. Él, que lo ve todo, encontró que esa iglesia vivía en amor, dice, en su fe, sirviendo y perseverando. No solamente lo hacían, pero estaban creciendo. Tenían un agradable progreso. Dice: sus obras postreras son mayores que las primeras.
Pudiéramos decir, era una verdadera iglesia de Cristo, pero el Señor le dice, pero tengo una cosa contra ti, y es que toleras a esa mujer perversa, como dice el versículo 20, versículo 21. Ahora, ¿quién era esa mujer, hermano? Jezabel. Bueno, algunos comentaristas sugieren dos cosas aquí en estos versículos a lo cual Juan se quería referir, o el Señor se quería referir. Unos dicen que se refiere a un sistema religioso, ¿verdad? A una doctrina, a una ideología, como vimos en algunas de las otras iglesias. Pero otros, que lo que yo creo, que se refiere a una mujer real que estaba en la iglesia. Una mujer que estaba en la iglesia, hermanos, una mujer corrupta, perversa, que tenía las características de esta mujer Jezabel del Antiguo Testamento. No podemos hacer un estudio minucioso, pero si usted lee el primer libro de Reyes en el capítulo 16, en adelante, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, va a encontrar la historia donde aparece esta mujer llamada Jezabel. Le quiero dar un pequeño resumen de esa mujer. Jezabel, hermanos, era la esposa del rey de Israel, del reino del norte, de las tribus del norte. Jezabel, hermanos, no era una judía, no era una israelita. Jezabel era hija del rey pagano de Sidón. Era una pagana realmente Jezabel. Y Acab, hermanos, se casó con esta mujer. Desde ahí ya iba mal Acab, ¿verdad? Jóvenes, pónganle atención. Y jovencitas también, ¿verdad? Entonces Acab, hermanos, si usted lee los libros de los reyes, los libros de crónicas, se va a dar cuenta que Acab, hermano, fue el peor de los presidentes, ¿verdad? Reyes. Bueno, hoy se llaman presidentes, ¿verdad? Pero Acab fue el peor rey en Israel, el peor. Peor que Jeroboam, peor. Fue el rey más impío que Israel tuvo. Hizo cosas peores que todos los reyes de Israel. Todos, desde que el reino se dividió en dos, hermanos, todos los reyes de Israel, el reino del norte, ¿verdad? De las 10 tribus del norte de Israel, todos los reyes fueron impíos y no hicieron la voluntad del Señor. Pero este Acab fue el peor. Y comenzó no solamente, bueno, su propio corazón, pero esta mujer, su esposa, Jezabel, contribuyó a que este hombre fuera el peor y que se cometieran grandes atrocidades y maldades en medio del pueblo de Dios. Entonces esta mujer Jezabel, hermano, fue una fornicaria y hechicera. Lo puede ver en 2 de Reyes 9:22. Jezabel, hermano, fue una incitadora, incitó en muchas oportunidades a su esposo, que era el rey, para hacer el mal, Jezabel. Y fue una destructora de los profetas de Dios. De hecho, Jezabel fue la que le mandó a decir a Elías que lo iba a matar, ¿verdad? ¿Se recuerdan que Elías se fue bien deprimido ahí a esconderse en una cuevita? Después de que Elías había matado a 400 sacerdotes de Baal, que eran sacerdotes de esta mujer, la religión sidonia, que Acab la trajo a Israel y construyó un templo al rey de Sidón, de donde venía esta mujer. Y Elías, hermanos, imagínense, después de matar a 400 profetas de Baal, esta mujer le manda a decir que lo va a matar. Y Elías se llena de temor y sale huyendo. Son tremendas las mujeres, hermanos, ¿verdad? Cuando, mire, cosa seria, hermano. Elías dice que se fue y quería morirse. ¿Se recuerdan, hermano? Allá en la cueva, el Señor le tuvo que decir, no, le dijo, 7,000 no han doblado las rodillas ante Baal. Tienes mucho que hacer todavía, Elías. Pero Elías, imagínense qué poder intimidador tenía esta mujer para que el profeta Elías
se llenara de temor y huyera delante de ella. Entonces esta mujer, hermanos, que hizo lo malo, murió mal también. Y usted lo puede ver ahí en el segundo libro de Reyes. Murieron sus hijos, como dice aquí, y murieron sus seguidores también. Ahora, esta mujer en la iglesia en Tiatira estaba en pecado impenitente ante Dios. O sea, no lo había confesado ni se había arrepentido. Y eso se miran en tres cosas por lo menos. Bueno, ella había tomado liderazgo enseñando, dice, se decía profetisa, o sea, predicadora que enseñaba la palabra ahí en la iglesia. Pero además de que enseñaba herejías y incitaba a otros a pecar, a la promiscuidad sexual y a comer cosas sacrificadas al ídolo de Baal, a los ídolos. Y Jesús se le presenta a esta iglesia como aquel que tiene ojos como llama de fuego, o sea que el que escudriña y mira, dice, y que escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón, y se presenta como aquel que tiene los pies bruñidos, de bronce bruñido, porque representa su santidad, su juicio, y él va a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, los pies que traspasaron los romanos. Los pies que fueron clavados en la cruz, esos pies son como bronce bruñido y eso tiene que ver con que Él va a dominar, va a imponer su reino y Él va a dominar las naciones. Su reino es reino eterno. Ahora, hermanos, aquí podemos aprender algunas cosas. Todas las cosas buenas que hagamos como iglesia o en forma personal no justifica el pecado que podamos cometer o el pecado que permitimos delante de Dios. Voy a repetir eso, porque esta iglesia es un ejemplo. Ellos tenían, como ya dije, muchas virtudes, cosas buenas, habían crecido en la obra de Dios. Y quizás ellos pensaban que como ellos tenían todas estas cosas buenas, se podían dar el gusto, el tirito, dijéramos, de permitirle a esta mujer hacer todo lo que ella hacía en la iglesia. Y el Señor le dice, no, le dice, que tú hagas muchas cosas buenas, eso no quiere decir que yo voy a aceptar, voy a tolerar eso que tú sabes que no está bien. No te lo acepto, dice el Señor. Y podemos aprender esto aquí. Esto no los justificaba. Ahora, este mes de octubre, hermanos, que se celebra la sensibilización sobre el cáncer de mama, ¿verdad? Por eso salen los equipos de rosado, porque de alguna manera se celebra este mes a la mujer, ¿verdad? Así como anda mi hermana de rosadito, se ponen y yo me iba a traer una corbata rosada hoy y se me olvidó, hasta hoy, pero no, creo que no tengo, pero iba a buscar, pero se me olvidó, hermano. Allá tiene una el hermano Daniel, una corbata ahí. Bueno, pero hermano, este mes que se sensibiliza el mundo de esta necesidad, ¿verdad? Valga el comercial, aquí tenemos hermanas, ¿cómo se llama? Ginecólogas, hermanos ginecólogos. Hermana, hay que hacerse la citología, ¿verdad? Así es, ¿verdad, hermanos, doctores? Después de qué edad, ya 2 veces al año, ¿verdad? Si está usted arriba de 40, más o menos, ¿verdad? Tiene que hacérsela 2 veces al año. Usted, el esposo, tiene que llevarla a ella. Póngalo en su agenda, ¿verdad? Valga el comercial, hermano. Y el examen también de las mamas, porque el cáncer de mama es muy común. Entonces, hermanas, tienen que cuidarse de eso. Amén, hermanas. Entonces, usaremos aquí a esta mujer, hermanos, como el punto principal de ilustración del problema, pero este mensaje, valga la aclaración, no es solo para las mujeres, es especialmente para nosotros los varones, los hombres. Pero vamos a usar, porque eso es lo que está en el pasaje, a Jezabel como nuestra ilustración y nuestro punto central en el mensaje. Entonces, el Señor miraba en la iglesia estas cosas y los exhorta y los llama al arrepentimiento. Ahora, Jezabel, hermano, representa todos los valores contrarios
a lo que la mujer de Dios debe reflejar. Jezabel representa todo lo contrario de lo que la mujer de Dios debe de reflejar. Ella es la antítesis de la mujer bíblica, de la mujer de Proverbios 31, que refleja el carácter de Cristo, de humildad y de sujeción. Hermanas, al meditar en esta mujer, piensen ustedes esta mañana y vean todo lo que ustedes no deben de ser. Todo lo que esta mujer fue y fue en la historia. Es todo lo contrario de lo que ustedes deben de ser. Entonces tengan presente eso. Todo aquello, ella representa todo aquello que ustedes son llamadas por Dios a arrepentirse y alejarse de esas cosas, de esos valores, de la matonería. Imagínense una mujer matona. Esta mujer representa eso. El enseñoreamiento, las malas intenciones, la rebeldía, lo contrario a la suavidad, a la ternura, a la sujeción y al espíritu de servicio que debemos esperar de toda mujer de Dios. La mujer, como vaso más frágil, fue diseñada por Dios para mostrar ternura, como mamá. La mujer fue diseñada por Dios para mostrar compasión, para mostrar el espíritu de servicio, etcétera, que son cualidades, atributos de nobleza en el carácter de nuestro Dios. Ahora, el problema principal aquí era un problema de liderazgo en la iglesia. Esta mujer representa el liderazgo falso e impío que guía al pueblo de Dios al error y a sufrir grandes estragos, grandes juicios sobre ellos. Esta mujer representa al liderazgo que no está calificado ni respaldado por Dios. Sean hombres, simboliza eso. El liderazgo que usa la seducción, o si no funciona la seducción, usa la fuerza para imponer sus objetivos malvados y perversos. Usa la hechicería, la política y todo tipo de seducciones para lograr sus objetivos, y si no, impones por la fuerza. Es símbolo de los gobiernos totalitarios, impostores, que oprimen a las gentes, que oprimen a las personas, que se enseñorean sobre las personas, sobre la gente. Ella simboliza todas estas cosas. Ahora, el tema, como está ahí en la pantalla, hermanos, una iglesia liderada. Una iglesia liderada es una iglesia que vive bajo el liderazgo, bajo el gobierno y la autoridad de Cristo como cabeza, como Señor de la iglesia. Amén, hermanos. Eso es lo que queremos ser, una iglesia liderada, una iglesia que tiene cabeza, que tiene líder, que tiene un Señor, que es Señor de señores y que es Rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Esa es una iglesia liderada. Ahora, una iglesia liderada de esa manera, hermanos, número uno, funciona bajo el orden divinamente establecido. Funciona bajo el orden divinamente establecido. Quiero que lean conmigo en 1 Corintios capítulo 11. Si van a primer libro, carta a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero, les dice Pablo, que sepan, porque ellos no lo sabían, pero usted sí lo sabe, pero si no hay alguien aquí que no lo sabe, dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, es la autoridad de todo varón. Todos los varones debemos estar sujetos a Cristo. Y el varón es la cabeza de la mujer. Dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden en la creación, hermanos, de Dios. Ese es el orden
No lo digo yo, lo dice el Señor. Ahora, este orden debe de reflejarse especialmente en el hogar y en la iglesia. Ahí, hermanos, en el hogar y en la iglesia este orden debe de ser claramente visible. Debería de ser claramente visible en el hogar y en la iglesia especialmente. Entonces, para bien, hermanos, en la iglesia de toda la membresía y en la casa y en la iglesia para bien de todas las generaciones futuras. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 11. Mire lo que le dice aquí. 1 Timoteo 2:11. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, que era lo que hacía esta mujer en la iglesia, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, quiero hacer una aclaración en este versículo porque algunos lo interpretan mal de un lado o lo interpretan mal de otro lado. En realidad este versículo no era una corrección a las mujeres de la iglesia. Este versículo era una corrección a los hombres de la iglesia. Porque lo que estaba pasando, según muchos historiadores, comentaristas, era que en las reuniones, en las asambleas de la iglesia, había muchas mujeres que interrumpían el buen funcionamiento de la asamblea porque tenían dudas. Y entonces hacían desorden en la iglesia porque querían saber. O sea, las mujeres estaban bien y querían aprender, querían aprender. Y entonces el punto principal de la corrección era de que los hombres, los hermanos de la iglesia, los esposos de estas mujeres, no le habían enseñado la palabra a sus mujeres en sus casas. Hermano, ¿usted le está enseñando la palabra a su esposa? ¿O ella le tiene que enseñar a usted? Usted es el llamado a enseñarle a su esposa, a ser el pastor de ella, a guiarla, a enseñarle, a instruirla, a cuidarla. ¿Varones? ¿Hay varones aquí? Amén. Amén. Entonces, ese era el problema, hermano. Entonces, aunque la mujer, hermanos, tiene muchas áreas de responsabilidad ministerial en la iglesia, o sea, este versículo no se refiere que la mujer no tiene opinión, eso sí no se refiere este versículo. Ni en la iglesia ni en el hogar. La mujer tiene opinión en la iglesia y en el hogar también, amén, hermano. No se refiere a eso, que la mujer no tiene opinión. Ahora, si bien es cierto, la mujer tiene muchas responsabilidades, áreas de responsabilidad de ministerio en la iglesia, el liderazgo pastoral, o sea, el liderazgo de enseñar la doctrina, me refiero principalmente en la iglesia local, está claramente reservado para los varones. Eso está ahí en el pasaje, ¿verdad, hermano? Tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice profetiza, que se dice que ella va a enseñar doctrina en la iglesia, quiere decir. Eso está reservado a los varones. Eso no es machismo, ni es una preferencia de alguien, es lo que la Biblia enseña, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En la antigüedad, en la sinagoga judía, los rabinos y los ancianos siempre fueron hombres. Entre los escritores bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay ninguna mujer que haya sido escogida como escritora de las Escrituras. Entre los 12 apóstoles de Cristo no fue elegida ninguna mujer. Los padres de la iglesia fueron hombres y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso está claramente enseñado en la Biblia y en la historia de la iglesia. Amén, hermanos. No es una ocurrencia de alguien. Es lo que la Biblia enseña. Ahora, Jezabel, por eso representa, hermanos, el liderazgo fuera del orden de Dios.
El liderazgo fuera del orden de Dios. Esta mujer ejercía un dominio, un liderazgo sobre la congregación que no tenía el respaldo de Dios y ellos lo toleraban. Ahora, esto no es porque las mujeres son inferiores o son menos inteligentes, no, las mujeres, lo más probable, lo más seguro es que las mujeres son más inteligentes que nosotros los varones. Las mujeres son más inteligentes, son más listas, son un montón. Dicen los científicos que le funcionan como es la cosa, los dos hemisferios y a nosotros solo uno. Gloria a Dios, hermano. Ustedes son inteligentes. No es por eso, no es por inteligencia ni por capacidad. Es porque así lo ordenó. Simplemente. Amén, hermanos. Ese es el orden de la creación, como ya leímos en 1 Corintios 11:3. Y Pablo le da a Timoteo, en el mismo pasaje que leí en el capítulo 2 de la primera carta, le da dos razones básicas. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea, el varón tiene esa responsabilidad, en primer lugar, por creación. Y en el versículo siguiente nos da otra razón. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, por discernimiento espiritual o por motivo del pecado, también es otro motivo por el cual el varón debe de asumir la responsabilidad de liderazgo, especialmente en el hogar y en la iglesia. Ahora, la feminidad bíblica, o sea, el hecho de ser femenina, de ser mujer, ¿verdad? La feminidad bíblica, hermanas, tiene un gran impacto evangelístico, misionero, en medio del mundo caído en el cual vivimos. Yo diría que es casi equivalente a lo que Jesús dijo, que cuando el mundo viera que había unidad entre nosotros, la gente iba a creer. Lo mismo dice Pedro, miren el capítulo 3 de su primera carta, acerca de esto que estamos hablando. Una mujer, por solo el hecho de vivir como una mujer de Dios, atraerá a muchos a los pies de Cristo. Como dice Pedro aquí. Así mismo dice el versículo 1, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean, dice, ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Imagínense el impacto, hermanas, que ustedes, su vida como mujeres de Dios, pueden tener en la sociedad en la que vivimos, un impacto tremendo de que la gente las vea, hombres y mujeres, las vean allá afuera vivir como mujeres de Dios. Dice. Va a tener un impacto, dice. Van a ser ganadas, dice, por la conducta. Cuando consideren, cuando vean vuestra conducta, dice, casta y respetuosa, no alborotadora como la mujer del libro de Proverbios, bulliciosa y alborotadora, y que quiere llamar la atención de todos los hombres y de todas las personas hacia sí misma a través de cómo se maquilla, a través de cómo se viste. No, dice, a través de una conducta casta y respetuosa. Por eso dice luego Pedro aquí, vuestro atavío no sea, dice, el externo de peinados ostentosos. No quiere decir que no se peinen, hermano. No, quiere decir que se peinen, pero no ostentosamente. De adornos de oro o de vestidos lujosos. Está refiriéndose Pedro a la exageración. Sino el interno, dice. No, dice, tu prioridad debe de ser tu vestuario interno, el del corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Dice, la mujer de Dios debe demostrar una conducta casta y respetuosa. Y esa conducta viene de un espíritu afable, de un espíritu apacible, de mansedumbre, de servicio, de amabilidad. Ese es el carácter de la mujer de Dios. Ahora, las mujeres que les toca
como muchas de ustedes, amadas hermanas, que les toca y les ha tocado la dura tarea de criar y enfrentar la vida laboral solas porque han tenido que criar solas a sus hijos por la irresponsabilidad de sus maridos. Ustedes que les ha tocado esa penosa, ese trabajo arduo, ese trabajo extra, y que están luchando, que esto no es para animarlas. Lo que estamos hablando, las mujeres que les toca sola estas tareas, deben por un lado tener especial cuidado de no desarrollar un espíritu duro, ¿verdad? Y duro, porque está esa tentación por la misma dureza de la vida, de tener que enfrentar la crianza de los hijos solas. Difícil, pero ustedes deben de cuidarse a pesar de eso, de no desarrollar un espíritu como el de esta mujer, porque ustedes han sido llamadas por Dios a reflejar el carácter de Cristo, a mostrar la hermosura de nuestro Dios, porque Dios, hermanos, tiene facetas masculinas y femeninas. ¿Sabía usted eso, verdad? Que las características de ustedes como mujer son características de Dios. Dijo el Señor, y dice el Salmo, cómo he querido como la gallina, dice, recoge a sus polluelos. ¿De quién está hablando? De Dios. Pero es una característica femenina. Porque tanto hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios. El varón reflejamos ciertas características de Dios y las mujeres reflejan otras características del mismo Dios. Por eso decimos que somos iguales delante de Dios en valor, creados a la imagen de Dios, hombres y mujeres, pero distintos porque Dios ha determinado que hombres y mujeres cumplan roles diferentes en la vida, en la familia, en la iglesia, en la sociedad en la cual vivimos. Entonces, hermanas, deben de cuidarse de eso, de que no se desfigure su feminidad, como dicen las Escrituras. Deben de cuidarse de eso. Porque, hermanas, el diablo quiere destruir la imagen de Dios en la vida de la mujer, para que ustedes sean lo que Dios ha dicho que no deben de ser. El diablo quiere usar circunstancias y diferentes cosas para que las mujeres no reflejen los valores que estamos diciendo esta mañana y que dice su palabra. La mujer debe de ser femenina. La mujer no ha sido llamada a ser hombre. Las mujeres dicen, las feministas radicales dicen, podemos hacer lo que los hombres hacen. Sí, pero ese no es el plan de Dios. Que si los hombres somos irresponsables, ustedes van a ser irresponsables. Que si los hombres son borrachos, ustedes van a ser borrachas también. Que si los hombres son fumadores, entonces las mujeres también tienen derecho a fumar No, ese es el engaño del diablo. La mujer no ha sido llamada a ser hombre, sino a ser mujer. No se trata de quién es más o menos, sino simplemente de ser lo que Dios ha querido que seamos. Pero hermanos, hoy día estamos bajo el ataque tremendo de lo que se llama la ideología de género. Lo transgénero. En muchos países del mundo se le está enseñando desde el sistema educativo a los niños que ellos pueden escoger los varones a hacerse niñas y a las niñas a hacerse varones. Y eso no está lejos de nuestras aulas. Eso está allí en un clic que nuestros hijos miran. El diablo ha engañado en este tiempo a muchas mujeres. Claro, por la misma irresponsabilidad de nosotros los varones. Pero les ha engañado para rebelarse contra el orden de Dios. No, yo no voy a hacer lo que Dios determinó que fuera biológicamente, sino que yo voy a hacer lo que yo quiero. Y yo no quiero ser niño, quiero ser niña. No quiero ser niña, quiero ser niño. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos. Y nuestros hijos no están separados de eso.
Nuestros hijos no están lejos de eso. El diablo quiere confundir y desvirtuar las diferencias orgánicas y de roles ordenados por Dios para hombres y mujeres. Y cuando logra el diablo desfigurar la feminidad bíblica en la mujer, hermanos, la mujer no va a poderse realizar, no va a poder encontrar la felicidad, la satisfacción que Dios nos da cuando andamos en sus caminos y cumplimos sus propósitos. Amén, hermanos. Entonces, Jezabel, hermanos, era una afrenta a Dios y a lo establecido por Él. Era una muestra clara de rebeldía contra Dios, de lo que Él había ordenado en la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos esto. Número 2, la iglesia liderada, hermanos, vive bajo el liderazgo delegado por Dios. No solamente vive bajo el orden, funciona bajo el orden divinamente establecido, pero vive bajo el liderazgo ordenado por Dios. Hermanos, el liderazgo no es algo antojadizo. El liderazgo no es algo que ni siquiera a veces nosotros escogemos. El liderazgo, hermanos, o sea, la autoridad delegada que tenemos, Dios nos la da, nos la concede para que podamos vivir bien. Para el buen vivir, está de moda esa frase, ¿verdad? Pero muchos han tratado de asumir el liderazgo de una manera que no funciona, porque no se trata de una delegación divina. Entonces, se trata de una situación de autoridad delegada el liderazgo. El liderazgo existe y debe de existir y de funcionar porque depende de la delegación que Dios nos ha dado de autoridad. En base a eso. Y Dios se la ha dado al varón, dijimos ya. Ahora, una mujer, hablando de la mujer que le ha tocado sola, hermano, que se ha convertido en lo que algunos le llaman una cabeza independiente, porque una mujer que estuvo casada y le ha tocado sola, entendemos que se ha convertido en una cabeza independiente, en una cabeza autónoma, quizás sería mejor la palabra, pero que se sujeta a Cristo. Hermanos, esas mujeres, Dios las va a amparar. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia y tenemos muchos testimonios en nuestras iglesias y en las iglesias de mujeres que les ha tocado solas y Dios las ha respaldado y las ha acuerpado y las ha cuidado y las ha apoyado y las ha sustentado. El Señor dijo: yo seré tu marido. Yo voy a ser tu esposo, yo voy a ser tu cabeza. Y en alguna medida pueden tener una ventaja porque pueden relacionarse directamente con el Señor en este término de la autoridad delegada. Pero hermanas, una mujer que usurpa de una manera insensata la autoridad del varón en su casa, porque quizás el varón somos negligentes, pueden haber miles de razones, pero hermanas, deben de tener ustedes cuidado de no usurpar la autoridad de su esposo, porque pueden cosechar tener una cosecha muy dolorosa si usurpan la autoridad de sus esposos. No les va a ir bien. Ahora, lo mismo podemos decir de las jovencitas y de los jovencitos también. Jóvenes, no puedes vivir usurpando la autoridad de tus padres. Si tú usurpas la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre ti como hijo, tu papá y tu mamá, porque como dije, no estamos hablando estamos hablando del principio de autoridad delegada, de orden divino. Jóvenes, tú tienes que vivir bajo el gobierno de tu papá y de tu mamá, para que te vaya bien. Si tú te sales de esa cobertura, de esa autoridad delegada por Dios,
las cosas pueden ir muy mal. Entonces el liderazgo delegado por Dios, hermano, no se trata de mandar, de dominar. Se trata de cuidar y sustentar, como Pablo le dijo a los de Éfeso. Marido les dijo, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Asimismo también ustedes, maridos, deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. El liderazgo, la autoridad delegada por Dios, hombres, hermanos, hermanas, se trata de cuidar. Ese es el liderazgo, de sustentar, de proteger. De eso se trata el liderazgo, de eso se trata la autoridad, de sobrever, de cuidar en este caso a la esposa, de cuidar a nuestros hijos, de cuidar a la iglesia, de cuidar nuestro negocio, nuestro trabajo. Se trata no de mandar. El liderazgo de Dios no se trata de mandar y de dominar, sino de cuidar y sustentar, alimentar. Pero Jezabel representa el liderazgo impostor que se impone y domina a la fuerza. Hermanos, todos tenemos un corazón que se puede ir en ese camino. Pedro le dijo a los ancianos, apacienten a la grey de Dios, les dijo, cuidando de ella, no por fuerza. No podemos ejercer el pastorado por la fuerza. No podemos ser sus pastores a la fuerza. Los pastores no somos la KGB, hermanos, o el FBI, ¿verdad? O la PNC o algo así, no. No dice, no ejerzas el pastorado, les dijo, estoy leyendo 1 Pedro capítulo 5, no por la fuerza, les dijo, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, es que esto pasa en muchas iglesias, hermano. Tiene que dar permiso el pastor hasta para con quién se va a casar. ¿Por qué el pastor va a tener que dar permiso con quién se va a casar? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Quién es el que tiene que darle permiso con quién se va a casar? El papá, los papás, no los pastores. Nosotros vamos a aconsejar, vamos a ayudar, vamos a enseñarle los principios bíblicos. Pero los pastores no les tienen que determinar la vida a todos los miembros de la iglesia, qué van a hacer o qué no pueden hacer. Si la consejería bíblica es para enseñar los principios de la palabra, para que usted pueda tomar bien sus decisiones, pero no es para decirle qué va a hacer o qué no va a hacer. Pero eso abunda en las iglesias, los jezabeles y las jezabelas, que quieren dominar a las personas. Eso lo aborrece el Señor, no lo tolera, dice el Señor. Y la gente están esclavizadas ahí en las iglesias en vez de ser libres como Cristo las ha hecho libres. Jezabel representa el liderazgo falso, impostor, y que se impone, que se enseñorea de la gente, de la grey. Jezabel no representa al liderazgo que sirve y se sacrifica por los otros, sino aquel liderazgo que utiliza su posición para servirse de los demás. Quiero leerle rápido por el tiempo aquí, pero esta historia se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 21. Se trata de la viña de Nabot. Muy interesante la historia, pero quiero decírselas así rápidamente. Dice que un día el rey Acab estaba muy triste. Así que Jezabel le preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste hoy? Le dijo. Le dijo él, por lo de Nabot, que me dijo, contestó Acab, porque él quería comprarle su viña, la viña de Nabot, quería comprarla a Acab. Pero Nabot, por causa de principios de Dios, de la palabra de Dios, le dijo que no la podía vender. Pero Nabot era un simple ciudadano. Acab era el rey.
Espera, le dice Jezabel. Le estoy parafraseando la historia. Espera, le dice Jezabel, ¿que no eres tú el que manda aquí? Le dijo. ¿Que no vos sos el rey? Le dijo. ¿Cómo puede ser que ese tal Nabot se oponga a tus deseos? Yo te la voy a conseguir, le dijo. Fíjese. Mire, buena líder. Lo que el rey no podía hacer, ella lo iba a hacer. Yo te la voy a conseguir, le dijo. Y se fue la Jezabel, va este Gutierrito se fue rascándose, ¿verdad? Acab sí que es un débil, digo. Ella se fue pensando. Acab es como que, es un débil, Acab. Como que no es el que manda aquí. ¿Cómo ese Nabot? ¿Quién es ese Nabot? Si ese no es nada aquí, ¿cómo es que le va a decir que no al rey? Así que Jezabel escribió cartas a hombres principales de la ciudad donde vivía Nabot. Y les dijo, hagan que unos hombres que no sirvan para nada, digan que Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Y sáquenlo de la ciudad y apedréenlo. Y eso hicieron. Eso pasó, imagínense. Eso pasó. Entonces, tan pronto como Jezabel supo que Nabot estaba muerto, le dijo a Acab, ahora ve, le dijo, y toma su viña. ¿No es verdad, hermanos, que Jezabel tenía realmente un corazón terrible? Pero esa es la actitud de aquellos que abusan del liderazgo, hermano. Si aquí mando yo, dice. Aquí en esta casa mando yo. Machismo se llama eso. Pero eso es el mismo espíritu. Aquí mando yo. Y se va a hacer lo que yo diga. ¿Algún problema? No. Pero a veces no solo los hombres y no las mujeres también así, dicen así. Con más sutileza como Jezabel. Jezabel ni apareció en el asesinato de Nabot, pero ella lo mandó a asesinar. Contrató unos sicarios. Entonces, hermano, pero en Primera de Reyes capítulo 21, versículo 17, cuando eso pasó, hermano, dice que vino palabra de Jehová a Elías Tisbita y le dijo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Por eso dice, aquí está, dice el Señor, el que tiene ojos como llama de fuego, que escudriña la mente, que escudriña las intenciones del corazón, el que lo mira todo. Nadie se había dado cuenta de lo que había pasado, pero Dios vio a Jezabel, Dios había visto lo que habían hecho estos líderes impostores e impíos. Dios los había visto y le habló a Elías que les fuera a decir, que lo fuera a encontrar en el mismo momento cuando ellos iban a recoger, cuando él iba a recibir la viña que se estaba robando. Hermanos, Dios está viendo todo, especialmente a los líderes. Los que tenemos liderazgo en la casa, en la iglesia, en nuestros trabajos, Dios nos está viendo, Dios nos está examinando. Por eso quiero aprovechar a hacer un llamado a ustedes como líderes. Qué bendición que sirvamos en esta iglesia, hermano. Cada uno de nosotros que tenemos ese privilegio. Pero hermanos, no podemos ser descuidados como algunos líderes que tenemos, despreocupados y negligentes, que toman a la ligera el ministerio. Imagínense que no vienen ni siquiera a la reunión de líderes que mañana tenemos. Debemos de tener cuidado, usted debe de tener cuidado. Dios nos está viendo. Dios nos está viendo. En realidad, hermanos, necesitamos líderes comprometidos
Si no, pues, si no podemos hacerlo como Dios, deberíamos de poner nuestra renuncia y decir, hermano, yo no puedo, no quiero, no me parece, todas las razones que puedan haber, antes que se las pidamos, ¿verdad? O que el mismo Señor se lo quite como ha quitado a muchos aquí y en otras iglesias, hermano. Eso es lo último que vamos a ver ahorita. El Señor le dice a esta iglesia, y terminamos con esto, porque hermano, la iglesia liderada, número 3, practica la disciplina bíblica que la protege de la ira de Dios, porque en el versículo 21 dice, le he dicho que se arrepienta, dice, pero no ha querido. Entonces dice el 22, yo la arrojo en cama, o sea, voy a traer juicio, la voy a enfermar y la voy a meter en gran tribulación a los que con ella, a los que la siguen a ella, dice, si no se arrepienten de las obras de ella, los que practican ese tipo de liderazgo, los voy a meter en tribulación, dice, a los que los siguen. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, dice el Señor. Hermanos, Dios siempre nos da tiempo, especialmente a los líderes, pero a todos, que nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. Pero dice que ella no quiso. Y como consecuencia venía el juicio de Dios. Dice, la arrojo en cama. No era una cama de un hotel de 5 estrellas, hermano. No era un lugar de descanso. Era una cama de maldición. Donde, dicen algunos comentaristas, donde ponen a los enfermos terminales. Donde Dios está diciendo que Jezabel, esa perversa mujer, sería tirada en una cama para sufrimiento constante debido al pecado. Y a sus hijos y a los que la seguían también. Cuando celebramos la Santa Cena en 1 Corintios 11, dice la Escritura, porque hermanos, Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la salud. Dios es el dueño de nuestras vidas. Y dice, cada vez que tomamos la cena del Señor, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 11, que debemos de tomarla de una buena forma, de una forma correcta, debemos de tomar la Santa Cena. Pero dice que algunos ya murieron, algunos están enfermos, dice, otros ya murieron, dice 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque tomaron a la ligera, tomaron la Santa Cena. O sea, no se corrigieron a pesar de que una y otra vez tuvieron oportunidad de arrepentirse. Entonces, hermanos, Dios iba a enjuiciar a esta mujer. Lo que en otras palabras está diciendo el Señor es que si la iglesia, que no había aplicado disciplina, sino que estaba tolerando todas estas cosas, entonces, como consecuencia de la falta de acción de los líderes en la iglesia, Él mismo iba a tomar en sus manos el juicio sobre esta iglesia. Él mismo iba a intervenir trayendo maldición sobre esta mujer, sobre sus hijos y sobre sus seguidores. Entonces aquí debemos de aprender un principio porque, hermanos, la iglesia cristiana debe de practicar la disciplina bíblica. Porque si no ejercemos la disciplina eclesiástica, entonces va a venir la maldición de Dios sobre la iglesia. La maldición en la vida cristiana no viene por problemas generacionales, como hay varias doctrinas ahí que son doctrinas de demonios. No viene porque mi abuelo pecó. La maldición a la vida cristiana viene, o sea, es el juicio de Dios, el castigo de Dios viene cuando no aplicamos disciplina como debe de ser. Por ejemplo, hablemos de nuestras casas. Si usted y yo no aplicamos disciplina en nuestra casa,
hablando del matrimonio y de la crianza, hermano. Si no practicamos la disciplina de Dios, ¿qué va a pasar en nuestras casas? Va a venir el juicio de Dios. Nos va a disciplinar el Señor. Eso es lo que está diciendo. Te voy a arrojar en cama, te voy a disciplinar. Vas a tener gran tribulación porque no has aplicado la disciplina. Has estado tolerando eso y tú no has hecho nada. Le estaba hablando a los líderes, al ángel de Tiatira, a los líderes, al liderazgo, que no habían hecho nada para que eso se corrigiera. Entonces, si como hijos, ustedes jóvenes en sus casas, si tú te rebelas contra la disciplina de tus padres, quedas desprotegido. No para que el diablo haga algo contigo, para que Dios haga algo contigo. Para que Dios te discipline y te castigue. Si tú no te sometes a la autoridad de tu papá y de tu mamá, tú estás desprotegido para que la ira de Dios, para que el juicio de Dios venga sobre ti. No podemos vivir lejos de la autoridad de Dios, de la autoridad delegada de Dios. Y lo mismo debemos de aplicar esto en el matrimonio, hermanos. No, su esposo, valga la aclaración, su esposo no es su hijo, ¿verdad? Ni su esposa es su hija. No estamos hablando de eso. Pero hermanos, como cónyuges debemos de amonestarnos también muchas veces. Aunque se le ponga trompudita. Aunque se le ponga trompudito. Aunque no coma unos 3 días. Pero es preferible que no coma 3 días, se va a poner hasta bien figurita. Que le demos lugar al juicio de Dios en nuestras casas, hermano, en nuestros matrimonios. Muchas veces las esposas cubriendo a sus esposos. Si las esposas son listas, más listas que nosotros. Pero a veces las hermanas que por el amor supuestamente, ay, es que sí, no le dicen nada. Están viendo un montón de cosas en sus maridos y no dicen nada. No dices nada. Estás atrayendo la ira de Dios para tu casa. Amonéstalo. Y si él es un hermano, pues aunque sea arrastras, tráelo a la iglesia para que hable con los pastores. Porque si somos la iglesia, hermano, ¿verdad? Debemos usar las herramientas que Dios nos ha dado. Pero cuántos casos he visto yo a través de los años, hermanas que y cuando vienen a explotar las grandes bombas, porque como dice, todas las iglesias van a saber, dice. Se hace un escándalo. Todo mundo se va a dar cuenta, dice el Señor. Porque lo que se dice en las azoteas, lo que se dice a escondidas en los cuartos, en las azoteas se va a publicar. Entonces se hace el gran escándalo del asunto, pero esa mujer, ese hombre, a saber cuántos años tenía viendo cosas en su cónyuge y nunca lo corrigió, nunca lo amonestó en amor porque es su esposo, su esposa. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Pero hermanos, esto lo hablamos porque aquí está en la palabra y para nuestro bien, hermanos. Para que nos vaya bien. Entonces, hermanos, Acab era un niño consentido, ¿verdad? Fíjese pues, era el rey, estaba un día, dice que estaba. Y viene la mujer, la Jezabel, mira y vos, ¿por qué estás llorando? Vos como que eso, ay hombre, ¿qué te pasa vos? Le dice, ay, que el Nabot ese no me quiso dar la viña. Si yo hasta bien se le iba a pagar, no me la quiso dar. Y ahí está la historia. Yo te lo voy a arreglar eso, le digo. Ya va a ver. Muchas veces, hermanos, por la forma que nos criaron, los varones estoy hablando, nos cuesta. Pero Dios es poderoso, hermano. Dios es poderoso. Pero tenemos que meternos con Dios. Ella no quería arrepentirse, hermano. Dios le había dado tiempo
Por eso dijo Pablo a los romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Hermanos, puede ser aún que alguien en el castigo no le llegue en esta vida el juicio de Dios, pero un día se va a presentar delante de Dios. Y en algún momento vamos a dar cuenta delante de Dios. Hermano, hoy día vivimos una crisis de autoridad en las casas, en las escuelas. Y por eso el mundo, la sociedad en la que vivimos está así, por esto que estamos hablando hoy, hermano. Por eso estamos así, por eso se ha desbordado la maldad. ¿Por qué? Porque no hemos ejercido la autoridad, el liderazgo que Dios nos ha delegado en nuestras casas, en la iglesia, en todas partes, hermano. Jezabel y Acab, ¿verdad? Concluyamos. Esta mujer no tuvo sobre ella cabeza, no tuvo liderazgo, gobierno. Hermanos, Acab, en lugar de pastorear, de guiar, corregir, proteger a su mujer, ella lo guiaba, ella lo corregía y lo protegía. Y por eso, hermanos, vinieron todas esas cosas. Pero mire, concluyendo, ¿verdad? Hay un llamado al arrepentimiento. Si usted está aquí esta mañana, quiero referirme primero, si usted está aquí esta mañana y usted no le ha entregado su vida a Cristo, quiero decirle estas palabras: Dios es justo y juzgará las obras de cada uno de los seres que Él ha creado. Usted es un ser, usted es una creación de Dios. Y como tal, un día se va a presentar delante de Dios. Nosotros, al igual que Jezabel y sus seguidores, somos inmundos. Hemos pecado, todos nosotros hemos pecado. Pero un día estaremos en su presencia. Él nos va a mirar y va a emitir un juicio sobre usted. Pero hoy tenemos la posibilidad, por la gracia de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de arrepentirnos de vivir independientes de Dios. Podemos arrepentirnos hoy y venir a los pies de Cristo y suplicar su perdón. Y Él, que es rico en misericordia, te va a perdonar, le va a perdonar y le va a vestir de ropas nuevas. Y el día de su juicio, cuando Él nos enjuicia a todos, seremos contados, usted será contado como santo y recto por la sangre de Cristo con la que Él lavó sus pecados y le dio vida nueva por su Espíritu Santo. Venga hoy a Cristo y sea salvo. Venga, corra a los pies de Cristo y dígale: Cristo, quiero vivir bajo tu autoridad, bajo tu dominio. No quiero vivir a mi manera, como dice la canción. No, quiero vivir como tú dices, Señor. Aquí vengo. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: yo quiero vivir bajo Cristo, bajo la autoridad de Cristo? Quiero que Él sea mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que Él me salve, que Él perdone mis pecados, que Él me tome en sus brazos. Quiero vivir bajo su autoridad, bajo su gobierno. ¿Habrá alguien esta mañana que dice: yo necesito a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿O todos los que estamos aquí ya le dimos nuestra vida a Jesús? Yo pienso que hay más de alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo. No se vaya esta mañana sin darle su vida a Cristo. A la iglesia victoriosa, como le llama aquí el Señor, aquella que persevera en lo que el Señor dice. Jesús le dice aquí en el versículo 26 que Él nos dará autoridad sobre las naciones. Como creyentes somos llamados a vivir bajo el orden de autoridad establecido por Dios.
bajo la autoridad en la familia, en la iglesia. En la iglesia, hermanos, bajo la autoridad de nuestros pastores y bajo la autoridad de la iglesia. Cada hermano en la iglesia tiene autoridad sobre nosotros. Si somos miembros de una congregación, el Señor nos ha puesto a cada uno para que nos amemos y nos cuidemos y nos amonestemos. Puede ser que nos equivoquemos, pero Él nos ha puesto como membresía para cuidarnos. Por eso es importante la membresía. Pero cada hermano en la congregación tiene una autoridad sobre mí. Eso enseña la Biblia, eso enseñó Jesús. Tenemos que vivir bajo el orden de Dios para que Él nos proteja, para que tengamos su protección y su bendición. Si no lo hacemos así, el mismo Señor que juzga conforme a las obras de su iglesia, nos juzgará y disciplinará fuertemente, como dijo el apóstol, que el juicio de Dios debe de comenzar por la casa de Dios. Entonces, amados iglesia, somos llamados a vivir bajo Cristo, bajo su orden, bajo su autoridad, bajo su palabra, para que nos vaya bien, para que le vaya bien a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hermanos, ¿cómo se los puedo decir? Si usted y yo como cristianos vivimos fuera del orden de Dios, es como que no tengamos techo en nuestra casa. Y la ira de Dios, la disciplina de Dios va a venir. Pero por último, este mensaje es especialmente para líderes. Cuando hablamos de los líderes de los que servimos, normalmente no hablamos de alguien nuevo, de un recién convertido, sino de alguien que tiene rato de estar en la iglesia y que ejerce un liderazgo. El Señor le dijo: todas las iglesias se van a dar cuenta que yo escudriño la mente y el corazón de mis líderes para darles según sus obras. Como líderes somos llamados a revisar nuestro liderazgo y nuestro caminar, comenzando nosotros los pastores. Tenemos que meditar si nuestro liderazgo está siendo avalado por Dios. La manera en que estamos ejerciendo nuestro liderazgo en la iglesia, en la casa. Si estamos siendo avalados por Dios y respaldados por Dios. Si estás conforme a las normas de Dios. Si no, somos llamados a arrepentirnos, a someternos a Dios antes que Él tome en sus propias manos nuestro caso. Hermanos, mire, todos los casos en la Biblia donde Dios fue severo, se trata de líderes. Nadab y Abiú, Dios los consumió con su fuego. ¿Quién era Nadab y Abiú? Líderes. Cuando el arca era llevada por aquellas bestias y se venía cayendo en Pérez Susa el arca, y vinieron estos levitas y metieron sus manos para sostener el arca que no se cayera, dice que inmediatamente Dios los quebrantó ahí mismo. ¿Y quiénes eran esos hombres? Eran levitas. Los sugiere, debemos de ayudar en estos casos, hermanos. Tenemos que ver eso. Eran levitas que habían recibido la instrucción que ellos no podían tocar el arca, eran líderes. En el Nuevo Testamento, de los casos más famosos, Ananías y Zafira no eran personajes desconocidos en la iglesia, eran gente cercanas a los apóstoles, eran gente conocidas en la iglesia. Y el Señor los quebrantó. Hermano, dio el liderazgo. Nosotros como líderes debemos examinar nuestro liderazgo, empezando en nuestras casas. Si usted, ¿cómo estamos ejerciendo el liderazgo en nuestra casa, nuestros hijos, en la iglesia? En nuestros trabajos, aquellos que tienen el privilegio de tener gente a su cargo. Pero hermanos, ¿qué privilegio tenemos
los que tenemos esa responsabilidad de servir al Señor. Pero casi todos de alguna manera ejercemos algún liderazgo. ¿No es cierto, hermano? Que el Señor, hermanos, qué bueno, que es misericordioso, nos haga una iglesia, hermano, como Él le prometió autoridad sobre las naciones, hermano. Una iglesia misionera, hermano. Una iglesia misionera ha de ser una iglesia que vive bajo el orden, bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo va a tener autoridad la iglesia para impactar las naciones? Esa es la promesa que el Señor le hizo a esta iglesia. Te voy a, si tú te corriges, si dejas de tolerar a esa mujer, si dejas de tolerar esas cosas, yo te voy a dar autoridad. ¿Cuántos padres aquí sienten que han perdido la autoridad con sus hijos? Arrepintámonos esta mañana. Si usted siente eso, pidámosle esta mañana al Señor. Digamos, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Ahora ya está grande su hijo, ya hasta arruinó su matrimonio, a saber cuántas cosas. No lo trate como niño ya. No lo siga tratando como niño. No lo siga tratando como Jezabel trataba a Acab. No, ya es un hombre que asuma la responsabilidad. Ya no es un niño. Hermanos, todas las cosas que estamos viendo es por el desorden que hay. Porque no estamos caminando como Dios dice que debemos de caminar. Eso es todo, hermanos. Cuando no caminamos con Dios en la autoridad de Dios, su protección se va, el diablo va a entrar y va a hacer destrozos. Y eso es lo que hemos estado viendo, estamos viendo y vamos a seguir viendo hasta que nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. Que el Señor nos ayude. Padre, oramos esta mañana, Señor. Señor, tú eres Dios.